Muy buenos días, amigos, hermanos que nos escuchan a través de Radio Universal 650 AM. También le damos la bienvenida a los que nos siguen por Facebook Live y nos están viendo. Estamos contentos con el Señor, con este nuevo día de vida que nos ha dado, con este gran tiempo aquí. Estamos desde temprano escuchando la enseñanza del Pastor Agüero. Qué tremenda enseñanza, y gracias le damos a Dios por esta preciosa oportunidad que tenemos de seguir compartiendo en este su espacio. Después de la redención, la vida es adoración, con el pastor Gabriel Vera. En esta mañana, con la ayuda de Dios, estaremos en el Salmo 4. Si usted tiene una Biblia, le pido que me acompañe, o ahí en su aparato electrónico. ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La primera parte de algunos salmos, que es como una dedicatoria, se ha comprobado ser la suscripción o anotación del salmo anterior. Desde la introducción a los salmos estuvimos hablando de esto, pero lo que queremos decir es que hay unas letritas pequeñas que son las inscripciones. Un ejemplo, aquí en el Salmo 4, al principio dice: al músico principal sobre Neguinón, y luego dice Salmo de David. Cuando vemos ya por los datos históricos, e incluso dentro de la Biblia, vamos a Habacuc, donde hay un cántico que es un salmo, Habacuc 3, vemos que primero se dice de quién es o de qué trata, y al final dice que es para el músico principal o a quien va dirigido. Así que esa es la norma. Esta parte aquí donde habla el músico principal al principio del Salmo 4, entonces es la parte final, la suscripción del Salmo anterior, y por razones de las copias se fueron uniendo. Por lo tanto, la dedicatoria de este salmo es la primera del Salmo 5, donde dice el músico principal sobre Neilot. Y Neilot significa herencia, que al final vamos a aplicar este significado a este salmo. Y la trama es la misma que el Salmo 3. David el rey huía por causa de su hijo Absalón. El salmo anterior es un salmo que va junto con este, es un salmo par, y el salmo anterior se le llama el salmo de la mañana, y a este salmo se le llama el salmo de la noche. La diferencia aquí de este Salmo 4 con el Salmo 3 es que ya la situación estaba aclarando. Para David y para sus siervos, a pesar de la angustia, la persecución y la humillación, el salmista inspirado dice de Dios: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos. La alegría que Jehová da al piadoso es mayor que la del mundo en su mejor momento. La alegría que Jehová da al piadoso es mayor que la del mundo en su mejor momento. Vamos a tener un tiempecito de oración. Padre, gracias le damos en este día por este precioso momento, y le pedimos, Señor, que usted siga guiando, dirigiendo este espacio y todo, Señor, el espacio de Caminando con Dios, y este espacio especial de después de la redención, la vida es adoración. Habla en nuestros corazones como solo usted puede hacerlo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La alegría que Jehová da al piadoso es mayor que la del mundo en su mejor momento. ¿Por qué nuestra alegría es mayor que la del mundo en su mejor momento? En este salmo vemos 3 respuestas a esta pregunta de cómo es nuestra vida una vez
nosotros hemos sido escogidos por el Señor, como el mismo Salmo nos muestra. Vemos aquí que la vida de los piadosos es una vida socorrida. La vida de los piadosos es una vida socorrida. Dice el verso 1 de Salmo 4, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Tú me respondiste, tú me socorriste. Dios nos socorre en los momentos de dificultad. A nosotros de manera personal, porque Él es un Dios personal. Él dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Mi Dios es un Dios personal que establece relaciones personales con nosotros los creyentes en Cristo a través de la obra del mismo Cristo. Respóndeme. Nosotros podemos clamar con toda confianza porque este es un Dios de confianza, es un Dios personal y podemos clamar a Él en cualquier momento. Nosotros no tenemos mucha gente de confianza así, que a cualquier hora de la noche podemos llamar. Y si usted tiene un pastor al cual usted puede llamar a cualquier hora, dele gracias a Dios por eso. Si usted tiene un amigo, una amiga, un esposo, una esposa, a quien usted puede clamar a cualquier hora, dele gracias por eso. Pero ese amigo, esa amiga, ese pastor, ese esposo, esa esposa, aunque le podemos clamar en cualquier momento, es humano y no siempre está. Además de que no puede resolver lo que nosotros necesitamos en todo momento. En cambio, el Dios de justicia, mi Dios personal, el Dios en quien he creído a través de Cristo, este Dios, a Él yo puedo clamar y Él me socorre. Cuando estaba en angustia, literalmente significa cuando estaba en presión, cuando estaba presionado. Es un Dios que responde, dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Algo recurrente en los salmos y varias cosas recurrentes vemos en este salmo. Una es que el salmista menciona ocasiones anteriores cuando ya el Señor le había respondido. Y esto es, hermanos, amigos, que nuestro Dios es un Dios probado. Nos ha respondido anteriormente, se ve mucho en los salmos, en el momento nos traicionan los sentimientos. Y podemos olvidar lo que Dios ha hecho, pero por eso necesitamos esta teología básica de kindergarten para los cristianos de primero de primaria. Dios, que lo hizo antes, puede hacerlo de nuevo. Clamamos por misericordia, ten misericordia de mí, porque ese Dios personal que hablamos es un Dios misericordioso. Esto es un atributo suyo, es muy enfatizado en el Antiguo Testamento y mucho más en los Salmos. Esta misericordia es la naturaleza misma de nuestro Dios, que revela su corazón compasivo hacia una humanidad necesitada. Ese Dios misericordioso nos socorre. Eso significa que podemos estar en problemas aún causados por nosotros mismos, pero como Él es un Dios de misericordia, Él me socorre. Hace unos meses, el vehículo que el Señor nos proveyó rompió una pieza y chocaba en el suelo y no convenía seguir moviendo el vehículo porque podía dañarse todo. Y me
nos veíamos ahí. Realmente quien andaba en el vehículo era mi esposa. Y yo tuve que ir. No estaba muy lejos, gracias al Señor, a socorrerla a ella. Sin embargo, yo mismo no me podía socorrer. Pero Dios nos dio la oportunidad de tener un seguro, como debe ser, como manda la ley. Y llamé al seguro y vinieron a socorrernos. Y sabiendo que ellos venían a socorrernos y lo hicieron tan pronto pudieron, me llamaron para confirmar si habían llegado, qué tan bueno había sido el servicio. Y en medio de la dificultad me sentí seguro y tranquilo, en medio de la incertidumbre, en medio de la tribulación, el pensamiento de cuánto sería el costo, de cómo sería el arreglo. En la angustia del momento, por el cambio de planes, por la pérdida de tiempo, el atraso en la cita médica que tenía y al final la pérdida de esta cita. En medio de todo eso fui socorrido y el momento fue menos difícil. A pesar de que este socorro no tenía todas las soluciones a mis angustias. En cambio, o de esa misma manera, los creyentes vivimos una vida socorrida por el mismo Dios, que no solo nos socorre, sino que no necesita llamar a otro más que nos socorra. Yo fui a socorrer, pero tuve que llamar para que me socorran. Y quien me socorrió no tenía todas las respuestas a mis problemas. Pero mi Dios, misericordioso, de justicia, que responde en la angustia, me socorre. Los creyentes, los cristianos nacidos de nuevo, vivimos una vida socorrida por el mismo Dios. Por eso somos felices. Tenemos una alegría mayor que la del mundo. La alegría que Jehová da al piadoso es mayor que la del mundo en su mejor momento. La vida de los piadosos es una vida socorrida y esa es una de las razones por la que nuestra felicidad es mayor que la del mundo en su mejor momento. Pero la segunda razón, la segunda respuesta que nos da este salmo es que la vida de los piadosos es una vida sincera. El Señor Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Solamente una vida sincera, una vida humilde puede tener descanso, tranquilidad, felicidad, la paz de Dios, que al final también nos habla este salmo. Lo que ofrece esta vida son cosas temporales. La Biblia nos habla en Hebreos 11 de que Moisés rechazó los deleites temporales del pecado y prefirió los vituperios de Cristo. La situación, aunque había mejorado para el salmista, continuaba. Y él le dice en el verso 2, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto daño me van a hacer ustedes? ¿Difamarme, calumniarme, humillarme? La situación continúa. Recordemos que en el verso 1 y el verso 2 del Salmo 3 anterior dice: oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Y aquí siguen y se levantan, avergonzándolo, humillándolo, cambiando su honra por vergüenza, amando la vanidad.
Por eso nuestra alegría es mayor, porque la vida del mundo es vanidad. Aman la vanidad. La vanidad es, esta vida como vanidad no es más que describirla como un vapor, como dice Santiago. Es neblina que aparece por un poco de tiempo, luego desaparece. Es vivir en una burbuja como un cuento de hadas, pero luego se explota la burbuja y caemos en la realidad. Es creer la mentira de este mundo. Es una falsa felicidad, una alegría que termina en llanto, un sabor dulce que deja un amargo. Es una felicidad fingida. Las personas del mundo dicen ser felices. Y siempre me he preguntado, si eres tan feliz, ¿por qué tienes muchas veces necesidad de decir que eres feliz si ni siquiera estar en un contexto como este en el cual se está hablando de la felicidad, o si ni siquiera nadie está preguntándote? Si eres feliz, no necesitas escribir, postear en tus redes sociales que eres feliz para sentirte bien. Esta vida es una vida simulada, falsa. En cambio, la vida del piadoso es sincera, es real. Dice, amaré la vanidad y buscaré la mentira. Y ahí está la palabrita famosa, la interjección famosa de los salmos, Selah. Detente y piensa en esto. ¿En qué va a pensar? ¿Vas a seguir amando la vanidad? ¿Esta es la vida que quieres? ¿Quieres un espejismo? ¿Algo irreal, algo ficticio, efímero? ¿Hasta cuándo vivirás así? El gozo que Dios da al creyente, el mundo no lo puede quitar. Dice el verso 3, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Gloria al Señor. Dios solo ha escogido socorrer al piadoso cuando clama. Jehová ha escogido al piadoso para sí y él lo oirá cuando yo clamare. Lo demás es simulado, no es real. Juan 9:31 nos dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a éste oye. Dios solo nos ha escogido a nosotros, ha escogido socorrer al piadoso cuando clama. Y nosotros no somos piadosos porque somos buenos. No hay nada bueno en nosotros, no hay ninguna piedad en nosotros, sino una depravación radical, un pecado. Pero en Cristo hemos sido justificados, declarados justos. Y Dios no solo nos declaró la justicia, sino que imputó esa justicia en nosotros y pone el deseo de justicia en nosotros. Y ahora Dios nos ha hecho a nosotros como a Él ha restablecido esa imagen perdida de Él en nuestras vidas. Y ahora nosotros somos piadosos. Somos como Dios, imitamos a Dios, a Cristo o a Dios en la persona del Hijo, al Señor Jesucristo. Dice los versos 4 y 5, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Aparentemente,
Dios aquí en estos versos 4 y 5, a través de David, le predica a los que persiguen a David, a sus enemigos, los enemigos de Dios, y los aconseja a que confíen en Dios. Y les dice, temblad y no pequéis. Meditar en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Este verso se parece a Efesios, cuando nos dice, airaos, pero no pequéis. Le está diciendo a los impíos, le está diciendo al mundo, piensen antes de hacer las cosas. No pequen, mediten y callen. Pero también es un consejo para nosotros, los creyentes, para los piadosos. Que pensemos antes de tomar venganza. Que pensemos antes de actuar. Que meditemos. Recordemos que estos salmos nos dicen la meditación. El Salmo 1 nos habla de la meditación del justo, que es la ley de Jehová. El Salmo 2 nos habla de la meditación del impío. Dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Esa palabra pensar es la misma palabra para meditar. ¿Y qué es lo que piensan? ¿En qué meditan? En la vanidad. Y aquí Dios nos manda a meditar. ¿Qué debemos meditar? Lo que vamos a hacer. Pero nos puede ayudar nuestra meditación, la meditación correcta, la meditación bíblica, que es llenarnos de la palabra de Dios. Y cual vaso lleno de agua sucia, nosotros podemos ir derramando agua limpia y esa agua sucia va saliendo. Así Dios te puede ayudar a ti y a mí a meditar bien a medida que nos llenamos de la palabra de Dios y meditamos en la palabra de Dios. Y aquí viene el segundo cela. Piensa en esto mira, valga la redundancia, piensa en que debes pensar antes de actuar. ¿Le ha pasado a usted que hace muchas cosas o ha hecho cosas sin pensarlo debidamente? Verso 5, ofrecer sacrificios de justicia y confiar en Jehová. Dios te está llamando. Sí, Dios ha escogido al piadoso. Sí, la alegría que Dios da al piadoso es mayor que la del mundo en su mejor momento. Pero Dios te está haciendo una invitación y te está diciendo, tú también puedes tener esta alegría. Deja de pecar, medita en esto, piensa, ven a Dios y confía en Dios, confía en Jesucristo. El verso 6 nos dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Muchos quieren ver para creer. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Cual Tomás en Juan 20. Pero el Señor Jesucristo lo reprendió y le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Así que entre estos muchos que le decían, ¿quién nos mostrará el bien? Posiblemente estaban algunos del grupo de los 600 fieles, por una que otra razón, fieles a David, aunque no necesariamente fieles a Dios, preguntándose, ¿quién nos mostrará el bien? Pero recordemos que en el Salmo 3 había otro grupo que decían, no hay para él salvación en Dios. Muchos dicen, nadie puede ayudarte. Y hoy día a nosotros nos dicen lo mismo. Nadie puede salvarte. Dios puede salvar de tus pecados, pero también Dios, una vez nos ha salvado de nuestros pecados, puede salvarnos
de la más terrible situación en la que nos encontremos. Dice el Salmo 8, la salvación es de Jehová. Y la manera en que el salmista le entendía, la manera en que está en Jonás y lo entendían los creyentes del Antiguo Testamento, era que esa salvación no solo quedaba en un pasado, sino que tenía un poder de Dios sustentador presente. La verdad es que Dios sí puede socorrernos, que Dios sí puede ayudarnos a nosotros. A ellos, al mundo, nadie puede ayudarlos, al menos que se arrepientan, porque Dios escogió al piadoso para sí. Y Él va a escuchar cuando a Él le clamemos. Nosotros sí somos socorridos por Dios. Nosotros tenemos una vida sincera, tenemos una vida real. Por lo tanto, experimentamos una alegría mayor que la del mundo en su mejor momento. La alegría que Jehová da al piadoso es mayor que la del mundo en su mejor momento. ¿Por qué? Porque la vida de los piadosos es una vida, ¿cómo? Es una vida sincera. La vida de los piadosos es una vida socorrida. Y la vida de los piadosos es una vida segura. Una vida socorrida, una vida sincera y una vida segura. Dice la segunda parte del verso 6, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Dios nos alumbra, Él nos ilumina en un mundo de tinieblas. Nosotros no tememos y no tenemos que tropezar. Podemos caminar confiados, podemos caminar con Dios sin miedo a los obstáculos, sin temor a lo que viene, porque clamamos a Dios que nos ilumine. Por el ministerio que Dios ha puesto, o uno de ellos que Dios ha puesto en nuestras manos, tengo que andar mucho en la carretera. Y ya la conozco bien la carretera. Sin embargo, cuando hay tiempos de lluvia, se forman hoyos que no conozco. Y cuando ando por carreteras que no conozco, también tengo ese temor de los hoyos que pueden aparecer en la carretera por la falta de mantenimiento que se le da a estas en nuestro país. Y aunque también he tenido la oportunidad de manejar en Estados Unidos, y con la excepción de un estado que las calles están tan, aunque usted no lo crea, quizás tan mal como muchas aquí, en todos los demás, cuando voy manejando, voy con la familia, voy tranquilo, aún con el piloto automático, porque sé que son lugares donde se le da mantenimiento a las autopistas y carreteras. Y no tengo temor de encontrar algún hoyo, al menos que haya algún obstáculo ya diferente, natural, como algún venado o algo parecido. Pero más que eso, nosotros los creyentes no tenemos que tener miedo alguno para caminar con Dios, porque Dios alza sobre nosotros la luz de su rostro y podemos caminar confiados, sin temor a lo que viene, y aún más cuando clamamos a que Él nos ilumine. Mire, este es el versículo central de lo que venimos hablando, el verso 7. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto.
En su mejor momento, cuando tenían la cosecha, cuando tenían el vino, cuando tenían la comida, cuando tenían la bebida, cuando tenían el banquete, cuando estaban en la fiesta, cuando estaban, por aplicándolo a los días de hoy, cuando están en la discoteca, cuando están comiendo, cuando están en los placeres temporales de su pecado. La alegría que Dios me da a mí en Cristo, la alegría que Dios te da a ti en Cristo, es mayor que la de ellos cuando están en su mejor momento, aún en su mejor momento, en el pico de su vida, en el clímax de su vida, en su éxtasis. La alegría que Dios nos da es mayor. Dios nos da una alegría mayor que la que el maligno ofrece. Mayor que cuando nos nace un hijo o un primer hijo. Dios nos da una alegría mayor que obtener una visa, una residencia o una ciudadanía. Dios nos da una alegría mayor que ganarse un premio o un carro en un supermercado o una casa. Dios nos da una alegría mayor que el día que te propusieron matrimonio. Dios nos da una alegría mayor que el día de nuestras bodas. Dios nos da una alegría mayor que recibir una herencia. Dios nos da una alegría mayor que ser rey y mayor que vivir en un palacio. Recordemos que David era el rey, vivía en el palacio, ahora está huyendo. Ahora anda como un prófugo, como un renegado de la justicia. Ahora su hijo, sus secuaces tomaron el palacio, tomaron control, están en sus banquetes, están disfrutando la buena vida. Pero dice, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos. Termina este salmo con este verso muy conocido. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La paz de Dios y estar en paz con Dios nos hace vivir felices. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Recordemos la trama detrás. Él no va a dormir en su cama real, en su cama grande, donde era calentado. Él va a dormir en una cueva con frío, no con una almohada de plumas. Si acaso, como mucho, con una piedra. Como prototipo de Cristo, aquí no tiene ni siquiera, por decirlo así, o como un hombre corazón, como el ungido de Dios, no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Pero aún aquí, aunque no cuenta con sus guardaespaldas, con su ejército, con sus guardias para que lo cuiden, y con su cama real, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Con guardias, sin guardias, en cueva, como quiera, estoy en paz y Dios me hace vivir confiado. El mismo Dios hace que disfrutemos esta vida, ya sea en el palacio o ya sea en la calle. Dios nos dice que no importa en qué parte del día estemos, no importa en qué lugar estemos, siempre podemos ir a Él, siempre podemos confiar en Dios. Por eso el salmo anterior es el salmo de la noche, de la mañana, donde él dice, yo me acosté, dormí y desperté. Y se cree que este fue la noche siguiente, donde él dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré.
podemos confiar en Dios en la mañana y podemos confiar en Dios en la noche. Recordemos que al principio le dije que la parte final de este salmo es sobre Neilot, dice, dirigida al músico principal, que significa herencia. Su propio hijo le había quitado al salmista su herencia terrenal, pero él estaba en paz, tranquilo, con más alegría que su hijo y sus seguidores. Porque aunque le quitaron su herencia terrenal, no le pudieron quitar su herencia espiritual. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. No importa todo lo que hayas perdido o lo que estás perdiendo, si todavía tienes a Dios, puedes dormir tranquilo. Bueno, nos quedan quizá un espacio para una llamadita o dos, y si les da tiempo, vamos a ver si nos da tiempo a una llamadita, 809-381-0650. Nos gustaría que usted nos diga quizá la impresión del programa, que le pareció, si le ha sido de ánimo esto, o especialmente el tema. Si usted tiene una alegría mayor que la del mundo, si usted puede dormir en paz, si no la tiene, si no puede dormir en paz, ¿por qué sí o por qué no? O cómo le ha ayudado esto en su vida. Pero para mí estos Salmos 3 y 4 son impresionantes al ver el contexto histórico. Buenos días, Caminando con Dios. Amén. Sí, hermano, puede hablar un poquito más alto, no escucho bien. La alegría está en Dios de nosotros y del mundo no. En Dios sí, Dios bendiga. Amén. Nuestra alegría está en Dios. Es una alegría sincera, es una alegría real, verdadera, duradera. Así es, gracias, hermano Tito. Buen día, Caminando con Dios. ¿Quién nos llama y desde dónde? Sí, buenos días, le habla la hermana Pura de Pantoja. Buen día, hermana Pura. Sí, es un tema muy importante para mí, porque yo soy de la persona que me gusta hablarle a otro de Cristo. Y esos son versículos y salmos clave para uno también compartirlo con los demás. Amén. Y ha sido de bendición en esta mañana, el pastor. Amén. Gracias, hermana. Gracias por ese mensaje. Que Dios le bendiga. Amén. Gracias, hermana, por compartir eso. Un buen verso. Compartir, sí, para hablar de Cristo, que la alegría que Dios nos da es mayor que la de ellos. Pero lo podemos acompañar, no decírselo en teoría. Tenemos que mostrarle sin fingirlo, porque es real, que realmente nosotros tenemos una alegría sincera de Dios y que es mejor que la de ellos en su mejor momento. Qué gran testimonio y qué bueno, hermana, que usted tiene esa carga. Todos debemos tener esa carga, compartir el evangelio, compartir estos versos, y no importa la situación en la que estemos. Y le decía que lo que me llama la atención en estos salmos es la situación que se cree que está viviendo el salmista, y estando huyendo en una cueva, perdiéndolo todo en dificultades. Así dice: yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Pero también arriba dice, o el próximo salmo, mejor dicho, al lado, para algunos, en el mío, en la próxima página, dice: en paz me acostaré. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No solo dormir confiado, vivir confiado. Oh, gloria al Señor por sus promesas. Ha sido un gran placer para mí, el pastor Gabriel Vera, estar con ustedes. Gracias por escuchar este su espacio después de la redención. La vida es adoración, donde tenemos una aplicación práctica del libro de los Salmos a nuestras vidas. El próximo jueves, si Dios lo permite, tendremos el Salmo 5. Le invitamos a que siga escuchando su espacio Caminando con Dios, que se transmite de lunes a viernes de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Que Dios le siga bendiciendo y continúen adorando a Dios. Si usted ha sido redimido, si no ha sido salvo, le invitamos a que venga a Cristo y experimente esta alegría que es mayor que la que usted ha tenido. El Señor le continúe bendiciendo.